Santiago Niño, buenas tardes. Carlas, buenas tardes. Hola, Santiago. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Roberto? ¿Qué tal? Bueno, a ver, primer tema para plantear a nuestro economista de cabecera con un titular realmente llamativo. España vive a crédito desde octubre. España vive a crédito desde octubre. No lo decimos nosotros, lo dice un estudio franco-belga que compara los ingresos y los gastos de los 28 estados de la Unión Europea. A ver, en 2014 vivimos 62 días de crédito, pero en 2015 nos estamos superando, para que lo entendamos todos bien. Si lo trasladamos a un ciudadano de a pie, España sería el equivalente a una persona que el día 25 de cada mes tiene que tirar de tarjeta de crédito o pedir dinero para cubrir sus necesidades. ¿Esto es grave? Hombre, depende, pero para un país que, como todos, tiene que dejar en 2020 su déficit a cero, pues no es desde luego una buena noticia. Y es verdad que 24 de los 28 países no cumplen, pero nosotros estamos ahí en el furgón de cola. Y yo no sé, Santiago, si esta noticia es grave, bastante grave o gravísima. Esto, Carlas, bajo mi punto de vista, tenía que haber sido página de portada de todos los periódicos hoy en España. Pues no. Para mí esto es gravísimo, porque lo que has comentado, o sea, sobre comparándolo con la persona, es eso, pero claro, evidentemente a un nivel de país esto tiene consecuencias. En primer lugar, eso le pasa a un país, en el caso de España, que está arrastrando una deuda ya de 1 billón de euros, más de 1 billón de euros, exactamente 1.020.000 millones. En segundo lugar, como has comentado, España tiene que llegar al año 2020, tiene que sacar de algún sitio 46.000 millones de euros para dejar su déficit a cero. Y encima no está ingresando lo suficiente para llegar a final de año. Este cóctel, Carlas... Es terrible. A ver, los políticos que se presentan a las elecciones el día 20, que nos lo expliquen, por favor. Que nos lo expliquen, porque esto no hay por dónde cogerlo, Que no cumple ningún país, bueno, cumple Alemania, Dinamarca, en fin, los de siempre. Esto lo único que a mí me está indicando es que, no sé si mañana o pasado, evidentemente van a subir impuestos y va a haber unos recortes monstruosos, porque de otra forma no se entiende. Oye, esta cifra o este dato general de España viviendo de crédito, ¿es igual para todas las administraciones o hay diferencia entre la central, las autonómicas y la municipal, por ejemplo? No sé, pregunto, Sí, no, a ver, es que claro, hay que rebobinar un poco. Resulta que cuando se firmó el compromiso del 2020 y se hicieron unos planes que luego después se han cumplido más o menos, claro, lo que hizo el Estado, como ya sabemos, en España hay 3 administraciones. Bueno, hay 4, la de la Seguridad Social, pero esta la dejamos aparte. Está la del Estado, que es la central, luego están las regionales, las de las comunidades autónomas, y luego por otro lado están las de los municipios. Bien, el Estado se quedó la mejor parte. Es decir, se quedó el mayor margen para poder cumplir. Por eso el gobierno siempre dice, no, la administración central cumple. Bueno, claro, cumple porque cuando hiciste el reparto, tú te repartiste las cartas y te quedaste las mejores cartas, los ases y los reyes te los quedaste tú. Entonces, claro, la administración central, la administración del Estado cumple bastante. Las autonómicas no cumplen, porque bueno, este es un problema crónico de España, porque la administración territorial regional no funciona, etcétera, etcétera, y los municipios cumplen. Los municipios probablemente cumplen. Mira. Cumplen claramente. Incluso, cuidado, Carlos, hablamos de medias, no estamos hablando de un municipio concreto. Tienen incluso superávit los municipios en España, a nivel de media. Sí. Bueno. Pues nos quedamos con ese dato y con esa calificación de gravísimo que le daba nuestro economista de cabecera. Santiago, volvamos al tema Volkswagen, que no se nos olvide. A ver, lo último. Más de 500.000 de coches van a necesitar grandes cambios, no un retoque, no, grandes cambios. No, Carlas, perdona, esto no es lo último. Lo último es, me acabo de enterar hace media hora, ¿Sí? Que en Alemania están investigando otras marcas que no tienen nada que ver con Volkswagen, Ni con el grupo. Ni con el grupo, otras marcas. Ay. Y está saliendo dinamita, por lo visto. Ya, pero eso ya se sospechó. Hombre, claro. Desde el primer momento que se supo lo de Volkswagen, ¿no? A ver, Roberto, es que esto es muy simple. O sea, aquí en la Unión Europea, la Comisión Europea quiso hacer la machada de sacar una norma anticontaminación de emisiones, durísima, terriblemente dura, lo cual está muy bien.
Porque además esto sirve para dos cosas. Sirve para decir, fijaos lo guapos que somos, y en segundo lugar, porque eso da votos. Pero es una norma que es incumplible, o es incumplible, perdón, a un coste que dé lugar a un precio que la mayoría de la gente puede acceder. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, pues que ahora va a salir todo como tú apuntabas, Roberto. Ahora va a empezar a salir todo, a la que pongan el dedo en la llaga de ir a mirar, ir a buscar, ir a revisar distintos modelos en condiciones realmente de uso, no en condiciones teóricas de laboratorio, sino en condiciones de uso, pues va a salir de todo. Con lo cual aquí estamos delante de un problema muy grave. ¿Por qué? Porque no solamente es los automóviles que ya están circulando, que esto ya se aplicarán las indemnizaciones, etcétera, etcétera, que la ley determine. No, es que incluso estamos hablando de un modelo futuro. Es decir, se sigue aplicando esta norma, se revisa, se dan plazos o bien nos quedamos sin coche pues el 30% de la población. Estamos hablando de esto. Entonces, claro, es un problema realmente muy, muy grave. Por si me lo ibas a preguntar, con los vehículos de transporte no pasa eso, porque siempre van una o dos normas por detrás. Con lo cual hay mucho margen o sea, no están no están jugando en la misma división en cuanto a emisiones que los vehículos particulares. Ya. Con lo cual, con esto no pasa. Bueno, cambiamos el coche por las motos, porque esta semana Santiago Niño, con buen tino además, nos propone una reflexión a propósito de la polémica, en fin, entre Jorge Lorenzo y Valentino Rossi y Marc Márquez. Bueno, ya saben, ¿no? Todo el culebrón de la recta final del Mundial de Motociclismo. Hasta de la que se hizo cuestión nacional. A la carrera de Cheste. Se han dicho muchas cosas y algunas, en fin, realmente inconvenientes sobre todo este asunto. Pero Santiago tiene una mirada sobre esta polémica entre Rossi, Lorenzo, Márquez y tal, que tiene que ver con la economía. Y me gustaría que la contara, Santiago. Sí, a ver, este es un caso, este es un tema que, bueno, hablamos de él porque hablamos de motoristas, pero esto sería aplicable a muchísimos deportistas y a gente que no son deportistas. Vamos a ver si me explico bien. El señor Jorge Lorenzo tiene su residencia oficial en Suiza. En Suiza pasa 186 días al año, es un residente en Suiza y, evidentemente, paga impuestos en Suiza. Es algo totalmente legal. El señor Jorge Lorenzo no está cometiendo ningún fraude. El señor Jorge Lorenzo actúa escrupulosamente con arreglo a la ley, a las leyes nacionales e internacionales. Al señor Jorge Lorenzo no se le puede recriminar a nivel fiscal absolutamente nada. Esto, por favor, que quede clarísimo. Bien, entonces, a partir de aquí, y Jorge Lorenzo no fue el primero que se empezó a hablar de este tema, se establece una cosa que se llama el tema moral. A ver, la moralidad fiscal. Exactamente. ¿Es moral que Jorge Lorenzo, un español, que parte de sus rendimientos los obtiene en España, etcétera, 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 tenga residencia en Suiza y pague impuestos en Suiza? Bueno, yo aquí ya sabes, Carlas, Roberto, que de moralidad yo no hablamos aquí en esta sección. Entonces, claro, yo me quedo con el tema puramente fiscal. Pero entonces me hago una pregunta. Entonces, si el señor Jorge Lorenzo y otros respetan escrupulosamente la ley, pero hay dudas sobre la moralidad, pregunta, ¿hay leyes que no son morales? Claro, es que, cuidado, porque aquí estamos entrando en arenas no movedizas, lo siguiente. Claro, esto vale para deportistas, vale para actores, vale para cantantes, vale para gente muy importante que gana mucho dinero y que decide, por razones obvias, tributar en otro país. Bueno. Ya, lo que pasa que en el terreno del deporte, como es este caso, y además lo tenemos tan reciente, está después el factor del forofo, del aficionado, del grado de afectación que hay hasta sentimental, ¿no? Desde el aficionado, que tú luchas, por eso decía yo antes que se había hecho casi una causa nacional, quieres que gane Lorenzo, porque además había sido víctima de la patada del italiano, es decir, que estás a favor del español. Sí, pero Roberto, a ver, esto está bien, pero a ver, ¿es moral lo que hace Jorge Lorenzo o no lo es? ¿Es legal? Sí. Insisto, ¿hay normas, en este caso fiscales, que no son morales? Esto, cuidado con esto, o sea, porque eso significaría aceptar que puede haber cosas no morales que son legales. Me parece.